examen les puede venir cualquiera, ¿verdad? No van a ser los 5, sino únicamente uno o incluso dos. Eh, Aclarándoles, este tema ya es para el final. Este no se ve ahorita en el segundo. Este ya es tema del examen final. Porque me hicieron la consulta en el horario anterior que si entraba el jueves y no, este tema no entra todavía. Entonces vamos a realizar primero el método 1, que es la línea recta. Para establecer los valores de este método, primero vamos a hacer un cálculo de la depreciación. Si nos damos cuenta acá, vamos a nosotros a extraer los datos que habíamos marcado, porque nos indica que para el cálculo de la depreciación vamos a establecer el costo de la maquinaria y le vamos a sumar el valor de gastos de instalación. Entonces, el costo de la maquinaria nos dice el enunciado que son 300,000 quetzales y gastos de instalación 11,000 quetzales. Si ustedes realizan esa sumatoria, les va a dar un costo total de 11,300 quetzales. Entonces aquí vamos a nosotros a sumar 300,000 del costo de la maquinaria más los gastos de instalación y nos da 311,000 quetzales. ¿Cómo vamos a establecer nosotros nuestro valor residual? El enunciado de igual forma nos indica que el valor residual es igual al 5%. Entonces vamos a calcularle el 5% al costo total. Entonces nuestro costo total es de 311,000 por el 5% y nos va a dar un valor residual de 15,550. Este valor residual podemos nosotros considerarlo el valor final que va a tener la maquinaria acá en este caso que nos dice que es una maquinaria. Entonces vamos a establecer un valor depreciable. El valor depreciable lo vamos a estar estableciendo mediante una resta. La resta consiste en nuestro costo total menos ese valor residual que calculamos del 5%. Entonces nuestro valor depreciable es de 295,450. Este valor es el que nos va a servir para todos los métodos que vamos a estar trabajando, eh, que es el valor depreciable, ¿verdad? No sé si hasta acá tenemos como alguna duda. ¿Vamos bien ahí? De momento bien, licenciado, gracias. Ok. Aquí les quisiera hacer una como salvedad, que por ejemplo en su otro ejercicio que les puedan colocar nos indique que ya pueda ser que no haya ningún valor residual, entonces pues no hay nada que restarle, ¿verdad? O que nos establezca mediante una cifra ya establecida, como el caso de instalación. Si ustedes se dan cuenta aquí, fue un gasto de instalación de 11,000. Entonces nos pueden indicar también que el valor residual sea de 15,550. Ya no nos lo den en porcentaje, sino que ya nos tiren de una vez el valor. Entonces, de las dos formas, siempre se la vamos a estar restando. Esto es como para aclararles un poquito porque a veces pasa de esa forma, que no nos dice que es del 5%, sino que ya nos da que es de 10,000, que es de 20,000 o 30,000, ¿verdad? Entonces ya de una vez colocamos ese valor. Ahora sí, vamos a trabajar el primer método de línea recta. Aquí lo voy a marcar un poquito para que veamos que solo es este cuadrito de principio el que vamos a estar trabajando. En la clase anterior borré esto y ahí cuando lo estaba operando se me trababa el Excel, por eso aquí mejor no lo quiero borrar para que no nos den datos erróneos. Entonces para el primer método que es línea recta, vamos a trabajar con 4 columnas. La primera es el número de años. La segunda columna es depreciación anual. La tercera, una depreciación acumulada. Y por último, el valor en libros.
Este método de línea recta podemos considerar que es como que el más sencillo porque únicamente vamos a tomar nuestro valor depreciable dividido la vida útil de la maquinaria, que en este caso se estableció para el ejercicio que es de 5. Entonces, vamos a tener una depreciación anual de 59.090 quetzales. Aquí lo voy a hacer solo como a manera de ejemplo, que vamos a tomar nuestro valor depreciable dividido el número de vida útil de la maquinaria que nos dice el ejercicio que es de 5, entonces nos da 59.090. Esta depreciación anual es para todos los años que vamos a trabajar. Este caso nos dice que es 5, pero pueda suceder que exista, no sea una maquinaria, sino sea un equipo de cómputo. Entonces el equipo de cómputo se deprecia 3 años. Entonces nuestra depreciación anual la vamos a dividir dentro de 3. Si no nos dijera que, perdón, si nos dijera que es un equipo de cómputo y no nos diera el número de años. Ahora si nos dice que es un equipo de cómputo, pero su vida útil es de 5 años por política de la empresa, pues tomamos ese número, que son 5 años. Si nos dice que es a 10, pues lo hacemos a 10. Si nos dice que es a 3, lo hacemos a 3. Esto en cuanto a la depreciación anual. Entonces lo que vamos a nosotros a realizar es ir a traer esa depreciación anual. Acá, por ejemplo, todavía no teníamos ningún dato, por decirlo así, ¿verdad? Entonces yo voy a ir para el año 1 a traer mi depreciación anual, que son 59.090. Y como les indicaba, para todos los años es el mismo valor de depreciación, entonces aquí únicamente lo vamos a ir copiando para depreciación anual. Ahora bien, para establecer nuestra depreciación acumulada, primero vamos a establecer nuestro valor en libros, que es el año 0. Al año 0 ustedes pueden observar o por análisis podemos nosotros determinar que todavía la maquinaria vale ese total global, por decirlo así, en quetzales. Entonces estos 311.000 salen de nuestro costo total de la maquinaria, que es la suma del costo de la maquinaria más el gasto de instalación. Entonces lo sumamos y nos da 311.000. Al año 0, pues todavía no existe ningún tipo de depreciación, ni anual ni acumulada. Entonces estas dos columnas quedan en blanco. Para establecer mi depreciación acumulada, acá voy a borrar para que les marque cómo es que se saca acá. Por ejemplo, aquí, la depreciación acumulada, yo voy a traer mi depreciación anterior porque me está diciendo que es acumulativo, es decir, que viene trayendo todo lo pasado, todo lo anterior. Entonces yo voy a tomar el valor de mi depreciación acumulada anterior más la nueva depreciación anual de este año número 1. Es decir, que yo entonces voy a sumar depreciación acumulada anterior más la depreciación anual de ese año que estoy trabajando, que es el año 1. Aquí solo se copió el del año anterior porque pues arriba está 0, ¿verdad? No hay ningún valor. Entonces nos queda la misma depreciación anual, 59.090. Si nos damos cuenta, para el caso del año 2, allí sí ya nos varió. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a traer mi depreciación acumulada anterior, 59.090 más la nueva depreciación de mi año número 2 y entonces me va a dar 118.180. Aquí ustedes pueden ver cómo se estableció, que es la sumatoria de la depreciación acumulada anterior que está en anaranjado más la nueva depreciación anual de ese año número 2 y me da 118.180.
Para los siguientes años se trabaja de la misma forma. No sé si vamos bien ahí en esa columna. A todos nos está quedando ese dato. Sí, Lick, gracias. Ok. Sí, gracias. Sí, Lick, gracias. Listo. Vamos entonces con nuestra columna de valor en libros. En este caso vamos a dejar de lado la depreciación acumulada y nos vamos a centrar en la columna de depreciación anual. Aquí la fórmula o el procedimiento que se realiza es para el año 1 tomar mi valor en libros inicial, que son los 311,000, y le vamos a restar la depreciación anual del año 1, que es el que estamos trabajando. Entonces vamos a tener aquí 311,000 menos la depreciación anual de ese año 1, 251,910 para el año 1. Para el año 2 lo hacemos de la misma forma. Para el año 3 igual hasta llegar a nuestro quinto año. Voy a hacer aquí el del año 5 para que nos quede como el ejemplo, que es mi valor en libros del saldo anterior menos la depreciación anual de ese año, y entonces me va a dar 15,550. Valor en libros del saldo anterior menos la depreciación anual, porque hay que restarle esa depreciación al año número 5, y me va a dar 15,550. Logramos quedar en esos datos. Ustedes Sí, me dicen, ¿sí? Ok. sí. Este está sencillo, la verdad. Incluso hasta otros son las mismas columnas, pero sí llevan un poquito más de cálculo. Entonces, nuestro valor en libros nos quedó de 15,550. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en nuestra parte de la depreciación, establecimos nuestro valor residual del 5%, 15,550, que es lo que nos debe quedar. Es lo que les indicaba al final de la vida útil de la maquinaria, es lo que se estableció en valor, que fueron 15,500. Entonces acá está valor residual, 15,500, y valor en libros al último año, 15,550. Ahí se finalizó lo que es este método de línea recta. Si no hay alguna duda, vamos a pasar de una vez al método B, que es la suma de número dígitos. ¿Estamos bien aquí? Sí, Lick, gracias. Veamos entonces el método de suma de dígitos. Aquí lo que vamos a establecer primero es un factor. El factor lo vamos a establecer mediante esta fórmula que está en azul. Y aquí, para darles como una claridad, es que n es el número de años de vida útil. El número 1 y el 2, que es el denominador, son una constante, es decir, que este siempre lo vamos a utilizar. El cambio que pueda existir acá es en n, lo que les indicaba. La vida útil para este caso específico es 5, pero puede tener una vida útil de 3 años, de 10 años o de n cantidad de años, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos va a variar. Entonces acá vamos a despejar nuestra fórmula, si lo queremos llamar así, y vamos a colocar entonces que n es 5 por nuevamente n, que es 5 más 1. Ese resultado lo vamos a dividir dentro de 2, que es una constante. Se indicaba que 1 y 2 es una constante. Entonces, al operar esto, vamos a tener que 5 más 1, 6, por 5, 30, dividido en la constante, que es 2.
Si lo operamos directamente, pues vamos a tener un factor de 15. Ese es nuestro resultado de operar en nuestro factor. Ok, una vez teniendo el factor, vamos a proceder entonces a llenar nuestra tabla para este método de suma de número dígito. Les quedó ese 15. Vamos a llenar entonces nuestras columnas. El año pues va a ser el mismo. Vamos a estar trabajando siempre del año 0 al 5. Acá de una vez, si gustan, colocamos nuestro valor en libros, que son 311,000 quetzales. Para el año 0 siempre nos vamos a ir a la última columna de valor en libros, que es con lo que es el valor del costo del libro al año, perdón, el costo total de esa maquinaria. Esta la establecimos en nuestros cálculos de depreciación, que fue el valor de la maquinaria que costaba 300,000 más el gasto de instalación de 11,000, entonces nos da 311,000. Ahora vamos a continuar con nuestra columna 2, que es el factor. Y aquí pongamos como la atención en que lo que se realiza aquí es establecer un factor o un porcentaje, si lo quieren llamar así, de la vida útil que va a tener la maquinaria. Aquí les indicaba yo a sus compañeros que lo que se realiza es como perdón, aquí creo que se me trabó esto. No logran ver que se mueva, ¿verdad? No, Lick, no se mueve. Sí, permítanme, creo que se trabó. Permítanme, voy a ver una cosa acá. Ahorita dejé de compartir. Sí, se me había trabado eso. ¿Y ahora lo logran ver? Sí, Sí, va. Ok, aquí vamos. Les indicaba yo a sus compañeros del horario anterior que aquí lo que hacemos es establecer un factor. ¿Cómo establecemos este factor o porcentaje? Dándole como una reversión al total de número de años, porque si ustedes se dan cuenta acá, estamos trabajando hasta el año 5 porque así nos dice el enunciado. Entonces vamos a establecer el último año, que es 5 sobre nuestro factor. Nuestro factor fue de 15. Entonces vamos a colocar 5 sobre 15. Para el año número 2 va a disminuir, porque ahora vamos a trabajar sobre el año 4 sobre 15. Para el año 3 de la misma forma. Para el año 4 es 2 sobre 15, y para el último año, que es 5, queda 1 sobre 15. Yo les indicaba que era como una reversión del total del año, y lo que se traduce a esto es que, por ejemplo, cuando nosotros adquirimos la maquinaria, pues lo que sucede es que está trabajando al 100%, porque pues está nueva, ¿verdad? Al año 1 pues no nosotros la tenemos en funcionamiento y está trabajando a ese 100%. Para el año 2 pues ya ha transcurrido un año, y pues la maquinaria ya no está trabajando al 100%, sino que pues está trabajando como a un 80%, por decirlo así. Y después para el año 3 de igual forma, va a ir en disminución hasta llegar a nuestro quinto año. Si ustedes se dan cuenta o convierten este factor a decimales, se van a dar cuenta que va en disminución,
porque les indicaba, al inicio pues funciona al 100% y ya para el quinto año pues va a estar en funcionamiento únicamente a un 20 o 10%. Entonces, espero le haya quedado claro esa explicación para continuar con la siguiente columna. Acá les indicaba yo que únicamente voy a tomar 5 sobre 15, 4 sobre 15, 3 sobre 15, 2 sobre 15 y 1 sobre 15. Y ya nos queda nuestro factor. ¿Alguien iba a consultar algo? No. Vamos a pasar entonces a la columna de valor depreciable. Licenciado, perdone. Sí. Se puede usar Sígame. cualquiera de los dos métodos, licenciado, para sacar el cálculo. De las dos opciones, perdón. ¿Qué opciones? ¿De dejarlo en fracción o en decimal? Sí, licenciado. Sí se puede. Se puede. Sin embargo, creo que es mejor colocarlo así como está aquí, a manera de ejemplo para no perdernos, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, les decía a sus compañeros que lo puse en Excel y le puse acá el, en la categoría texto, porque algunos los tienen en general. Entonces yo le coloqué aquí texto, le di a aceptar y ya me lo puso así. Porque en el valor depreciable sí ya lo ponemos como fracción o decimal como usted indicaba, pero siento que está mejor colocarlo como fracción. No sé si me escuchan. Sí, sí se escuchó. Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, vamos ahora entonces. Licenciado, disculpe, y si fueran 3 años, sería, si el mismo factor sería, por ejemplo, los 3 dividido el factor. Es Así, ¿no? correcto, sí. Ahí ya no Ah, llegaría a 5, sino que únicamente al 3. bueno. Gracias, licenciado. Ok, entonces veamos nuestra columna de valor depreciable. Les indicaba yo al principio que cuando hicimos nuestro cálculo de depreciación, sacamos el valor depreciable que nos iba a servir para todos los métodos. Aquí, para el método B, que es el suma de número dígitos, no vamos a tomar esta depreciación anual porque esa era para línea recta. Ahora vamos a tomar el valor depreciable de 295.450 para el método B. Entonces, vamos a traer el valor depreciable de 295.450. Y ese es para todos los años. ¿Por qué estoy trayendo este? Porque este es el global sobre los 5 años. Y con mi factor yo voy a establecer cuánto va a ser esa depreciación anual específicamente para este método de suma de los dígitos. ¿Alguien tiene su micro creo que encendido? Si tiene duda. Y si no, pasamos. Ninguna duda, Alex. ¿Sí? Licenciado, ¿podría volver a repetir? Disculpe, es que no le escuché bien esa parte. Ok. Lo voy a borrar, espero no se me traje. Miren, pues aquí el valor depreciable, les decía que en nuestro cálculo de la depreciación establecimos que era 295.450. Entonces, este es el valor que vamos a utilizar porque con mi factor yo voy a establecer la depreciación anual. Esta que sacamos acá, que está en rojo, solo nos sirvió para el método de línea recta, porque aquí únicamente era dividirlo en 5 y esa depreciación anual era igual para todas. Para el método B, que es la suma de los dígitos, no puede ser igual porque nos está dando un factor diferente en cada año. Entonces, mi valor depreciable global
es de 295.450, es decir, que ese valor está sobre los 5 años completos. Entonces mi columna de valor depreciable va a ser 295.450 para todos los años. Con mi factor, yo ya voy a poder establecer la siguiente columna, que es mi depreciación anual. Aquí no quisiera como compararlo con el anterior porque tal vez nos llega a confundir, pero si nos damos cuenta, la depreciación anual del método A, toda era igual, porque solo la dividimos en 5, pero en la B ya no es igual, porque como mi factor es diferente, vamos a tener una depreciación anual diferente en cada año. ¿Cómo lo voy a establecer? Multiplicando mi valor depreciable por mi factor, que es 5 dividido 15 o 5 quinceavos, si ustedes lo quieren ver así. Hago esa operación y ya me va a dar mi depreciación anual al año 1 de 98.483.33. Para el año número 2, de igual forma, tomo mi valor depreciable por mi factor, que es 4 quinceavos. Y así me voy con todas. Para el año 3, para el año 4 y para el año 5, observamos acá que la depreciación fue en disminución porque ya el factor es menor. ¿Quedamos claros con este dato de la columna de depreciación anual? ¿Vamos bien aquí? Sí, Lick, gracias. Ok. Entonces ahorita vamos a pasar a la depreciación acumulada. Con la depreciación acumulada, sí se trabaja de la forma, en todos los métodos se trabaja de la misma forma. Sin embargo, los datos nos cambian porque la depreciación anual ya es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vamos a establecer es tomar la depreciación anual del año anterior, que es acá, ahorita voy a quitarle esto. Depreciación, ahorita voy a trabajar el año 2, porque con el año 1 es lo mismo, porque no tenemos un valor en la celda anterior, porque es a 0, ¿verdad? El año 0 no tiene ahí datos. Entonces, con el año 2 voy a establecer yo de depreciación acumulada el dato de la depreciación acumulada anterior de 98.000 más la depreciación anual de ese año. Acá lo que estoy marcando con azul es lo que voy a sumar. La depreciación acumulada anterior más la depreciación anual y me va a dar 177.270. Y con los siguientes años se trabaja de la misma forma. Vamos a hacer aquí el año 5 para que veamos que nos quede ese valor. Acá imagínense que lo tenemos así. Entonces vamos a establecer mi depreciación acumulada 275.753.33 más la depreciación anual de mi quinto año y me da 295.450. Nos quedaron esos valores en depreciación acumulada. Sí, Lick. Lick, disculpe, ¿puede repetir cómo sacó la depreciación anual? La depreciación anual la sacamos multiplicando el valor depreciable, que es lo que está aquí con amarillo, por nuestro factor. Aquí si lo hacemos en Excel, pues tenemos que poner en paréntesis el 5 quinceavos porque es una división, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hagamos acá 295.450 por la división de 5 quinceavos. Y se puede ver la fórmula.
La aplicamos y ya nos da nuestra depreciación anual. Aquí varía porque si usted se da cuenta, acá tenemos 4 sobre 15, 3 sobre 15, 2 sobre 15 y 1 sobre 15. Entonces es por eso que nuestra depreciación anual va a ir en disminución. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, depreciación acumulada nos quedaron estos valores. Y vamos a sacar la última columna de valor en libros, que les indicaba para sacar el valor en libros, nos vamos a centrar únicamente en la columna de depreciación anual. Para el año 0, pues ya habíamos establecido que es el valor en libros total, porque acá pues todavía no ha sufrido ninguna depreciación. Entonces son 311,000. Para el año 1 voy a tomar el valor en libros del saldo anterior menos la depreciación de ese año 1, porque ahí ya sufrió, ya la máquina trabajó, ya produjo cantidades de productos, entonces se resta esa depreciación anual. Entonces aquí vamos a establecer que mi depreciación al año 1 son 212,516,67. Hagamos el ejemplo para el año 4, si gustan, va a ser que yo tome lo que está en anaranjado de valor en libros del año anterior, menos la depreciación anual del año que estoy trabajando, que es el año 5. Voy a tomar 74,640 menos la depreciación anual, que son 39,000, me va a dar 35,246,67 de valor en libros para el año 4. Y hagan ustedes el de valor en libros para el año 5 y me dicen si les da esa cantidad. Les tiene que dar 15,550. Sí, Esos 15,550, si se recuerdan, habíamos establecido que había sido el mismo que sacamos en la línea recta y nuestro valor residual que habíamos establecido acá, que está con anaranjado, 15,550. Entonces, acá está el método B, que es el de suma de dígitos. Este lo voy a poner en su color porque no significa que es negativo, sino que solo lo puse para que resaltara. Así es como queda nuestro método B. Si no hay duda, vamos a pasar al C. Vamos a ver que el C son las unidades producidas. Acá en el número C la literal C, perdón, lo voy a enmarcar para que veamos. Aquí lo que vamos a realizar es en base a las unidades producidas. El número de unidades producidas, que es esta columna, si nos damos cuenta, la información nos lo está dando justamente en el inciso C. El inciso C nos indicaba que produce este número de unidades. Está en azul. Ahí lo pueden ustedes observar que nos dice que para el año 1 son 1,900, para el año 2 1,700, para el año 3 1,500, para el 4 1,400 y para el 5 1,500. Entonces esos datos son los que vamos a nosotros a trasladar en nuestra columna de unidades. Acá la columna de años, pues yo ya no se las dije, pero es la misma, ¿verdad? De 0 a 5. Las unidades del año 1 al 5, y lo que vamos a hacer acá es una sumatoria. Vamos a sumar todas nuestras unidades de los 5 años y nos da 8,000.
Ahora bien, lo que vamos a hacer acá es establecer la depreciación por unidad, porque aquí el método se trata de unidades producidas. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros teníamos un valor depreciable de 295.450, que yo les decía que este valor depreciable es sobre los 5 años, es un valor global. Me indica a mí que la sumatoria de las unidades producidas son 8.000. Esos 8.000 fue la sumatoria de las unidades que se producieron en los 5 años. Entonces, si yo hago una división acá, me va a dar una depreciación por unidad. Valor depreciable dividido la vida útil de producción, que era de 5, que es la B48, que son 8.000, y me da 36.931250. ¿Estamos bien aquí con esta depreciación por unidad que acabamos de sacar? Lick, disculpe, los 295.000, ¿de dónde salieron? Este sale de, espero me escuchen bien porque aquí empezó a llover. Este valor depreciable sale de los cálculos que hicimos de la depreciación, lo que está en amarillo. Sumamos el costo de la maquinaria más los gastos y le restamos lo residual y ya nos da el valor depreciable. Este que está en amarillo es el que no debemos de perder de vista porque nos sirve para todos los métodos. Estamos en... Muchas gracias. Ok, no hay problema. Estamos acá sacando nuestra depreciación por unidad. Teniendo nuestra depreciación global dividido el total de unidades, nos da 36.931250. Ahora, ¿cómo voy a establecer yo mi columna de depreciación anual? La voy a establecer con una multiplicación. El número de unidades para el año 1 son 1900 en total. ¿Cuánto vale? 36.93. Entonces lo multiplico y ya me va a dar mi depreciación anual. Unidades del año que estoy trabajando por la depreciación por unidad y me da 70.169.38. Para el año 2 van a ser 1.700 por los 36.931250. Y así me voy a ir con todos los años siguientes. ¿Estamos bien con ese dato? Depreciación anual nos quedó. Sí, Lick, gracias. Ok. Ahorita vámonos con la depreciación acumulada, que esta les indicaba yo que es el mismo procedimiento en todas, sin embargo sí nos cambian los valores. Aquí pues únicamente hacemos esto: depreciación acumulada anterior más la depreciación anual de este año, y ya vamos a obtener nuestra depreciación acumulada a cada uno de los años. Hagamos el del año 5 y yo voy a marcar aquí las celdas que voy a utilizar. Voy a tomar los 240.000, que es una depreciación anterior, más la nueva depreciación de ese año número 5, y me va a dar 295.450. Y por último, para este método vamos a también establecer el valor en libros, y el valor en libros lo vamos a tener que realizar de la misma forma, tomando únicamente los datos de depreciación anual. Voy a colocarme aquí al último año para que miremos que vamos a tener el valor en libros anterior menos la depreciación anual de ese año, y ya nos da 15.550.
Acá lo establecí con la resta de estos que estoy poniendo en gris. 70,000 menos los 55,000 y me va a dar nuevamente 15,550. No sé si llegamos a ese dato. ¿Alguien Licenciado, tendrá? perdone, ¿Sí? yo. ¿Podría repetirme cómo saco la depreciación anual? Disculpe. Ok, ahorita. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Lick. Sí, ok. Sí, Lick. Ok, depreciación anual lo voy a borrar aquí y lo vamos a hacer, porque esta está fácil. Voy a establecer yo mi total de unidades al año 1, que son 1900, por acá estas unidades, pues así como dice su nombre, son 1900 productos o 1900 unidades por lo que vale. ¿Y cuánto es que vale? 36,931250, que es la depreciación por unidad. Entonces es una multiplicación de esos dos valores y ya me va a dar 70,169,38. Para el año 2 pues son 1700 unidades, ¿verdad? Por el mismo valor, porque esta es por unidad para todas. Entonces ya me va a dar ese valor de 62,000 para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Acá lo que va a ir cambiando es el número de unidades producidas, que es esta columna. Lo que se mantiene es la depreciación por unidad. Y con eso ya sacamos la depreciación anual. Gracias, licenciado. Todo claro. Ok, vamos a ver el de las horas trabajadas, que es similar a la anterior. Y veamos lo que nos dice el enunciado. Acá, si ustedes se dan cuenta, en la D nos dice que las horas trabajadas son quiero ver este color verde, son de 1500 para el año 1, para el año 2, 13,900, para el año 3, 12,300, año 4, 9,500 y el año 5, 8,800. Entonces, que es el método de horas trabajadas, ya no es sobre unidades, sino sobre horas. Entonces nos vamos a nuestra tablita, que es la D, y vamos a digitar las horas que nos está dando el enunciado. Se recuerdan que decía que el año 1 era 15,500 y así sucesivamente, hasta llegar a 8,800. Hacemos una suma para establecer nuestro total de horas, porque ahora esta columna se llama horas, y entonces dice que durante los 5 años va a tener un total de horas de 60,000. ¿Cómo voy a establecer yo mi depreciación por hora? De igual forma, tomo mi valor depreciable, que sigue siendo 295,450, porque este es para los 5 años, dividido eh, el, el total de horas, que son 60,000. Lo divido y me da una depreciación por hora de 4,9241 y todos los decimales, ¿verdad? Este dato, ¿estamos bien ahí? ¿Nos dio? Licenciado, una consulta. Buenas noches. ¿Sí? Aquí vamos a trabajar con todos los decimales. Sí, aquí se van a trabajar todos, o si lo hacen de forma manual, es recomendable que utilicen 5. Si utilizan solo 2, sí es un poco
no nos va a quedar este dato exacto, pero al utilizar 5 sí nos va a dar. Hablando lo que es manual, ¿verdad? O sea, con calculadora. Ahora en Excel, pues como allí ya le tira todos los decimales, sería de trabajarlo con lo que nos dé. Gracias, licenciado. ¿Ok? Entonces les decía que ya establecimos la columna de años, horas y establecimos nuestra depreciación por hora. Aquí de igual forma vamos a tener una columna de depreciación anual y la vamos a establecer de la siguiente forma. Voy a tomar mis horas del año 1 por el valor de esa hora depreciable, 4.92. Para el año 2, 13.900 horas por 4.92. Y así nos vamos a ir del año 1 hasta el año 5. Y con eso vamos a establecer una depreciación anual. Fíjese que mi internet se entrecortó, ¿me podría decir cómo sacamos la hora? Ok, la columna hora la vamos Sí. a sacar de los datos que nos da el enunciado. En el inciso D nos dice que el método es de horas trabajadas y nos dice ahí el año 1 son 15.500, el año 2 13.900 y nos da hasta el año 5. Así es como lo trabajamos. Gracias. Ok, vamos a sumarlo, ese total de horas, y con eso establecimos nuestra depreciación por hora. Teniendo el valor por hora, vamos a multiplicar por cada una de la columna de las horas de cada año y ya tenemos nuestra depreciación anual. Y la columna de depreciación acumulada es como la hemos venido trabajando, que va a ser la anterior con la actual y lo vamos a operar. Voy a hacer aquí el número 5 para que lo veamos. Acá en la depreciación voy a traer lo que es la depreciación acumulada anterior más la nueva, que esa depreciación anual nueva es del quinto año, son 43.332 y me da 295.450. Es decir, que yo voy a ir sumando lo anterior con lo actual, con lo que marqué aquí en azul. 252 más 43.000 y nos da 295.000. Y por último vamos a sacar el valor en libros, que es de la misma forma que hemos trabajado. Año 0, 311.000 de valor en libros y le vamos a estar restando solo nuestra depreciación anual. No vayan a restar depreciación acumulada porque a veces nos confundimos un poquito y tomamos esta porque también se llama depreciación, pero es la depreciación anual la que se le resta. Entonces hagámoslo aquí. Valor en libros saldo anterior, 311.000 menos la depreciación anual, que son 76.324.58, y nos da un valor en libros de ese año 1 de 234.675.42. Y así nos vamos a ir con todas para establecer nuestro valor en libros al año 5, que son 15.550, que es el valor con el que hemos estado viniendo cuadrando, por decirlo así. ¿Estamos claros con este método, que es el de horas? Sí, Lick, gracias. Ok, vamos. Se nos pasó el tiempo. Este lo vamos a trabajar el próximo día de clases, porque sí está un poquito más larguito y quiero ver si tendrán alguna duda con lo del laboratorio, que sea como un poquito puntual, y si no, pues dejaríamos la clase para hasta acá para que repasen otro poquito, preparen ahí su laboratorio que deben de subir el día de... Si ya lo tienen, lo suben hoy, y si no, el día de mañana, porque se les dio un poquito más de plazo por cualquier inconveniente que hayan tenido.
Gracias, Lick. Lick, ¿hasta qué horas podría ser mañana? Está a las 12. ¿Alguien me puede Perfecto. confirmar? 12 de medianoche o Sí. mediodía. Licenciado, 12 de medianoche. está puesto para la medianoche de mañana. Sí, ¿verdad? Sí, todo el día de mañana. Entonces, todavía tienen tiempo ahí para juntarlo, para terminarlo si no lo han terminado y lo suben. Entonces, estamos bien ahí y cualquier cosa nos escriben y si no tuvieran dudas, los escucho y ustedes me dicen. Así es cierto la asistencia. Lick, licenciado, una molestia. ¿Sí? Así como contesta en el Classroom, usted está más pendiente en el correo también, por si le llegamos a escribir ahí. Sí, al correo creo que estoy más pendiente porque sí me llega la notificación ahora del Classroom. A veces no me llega, entonces no me aparece la notificación. Gracias, licenciado. Sí, les voy a dejar ahí la asistencia y mi correo. Cualquier duda. ¿Estamos bien entonces? ¿Estamos claros? Licenciada, yo tengo una duda. Yo se la hice por correo, pero no sé si se la puedo decir por acá o espero la respuesta por el correo. Es sobre lo de las ventas, ¿verdad? Le hice la consulta Ajá, a la sí. LIC, pero no tuve respuesta. La verdad, yo no recordé muy bien cómo se establecieron esos datos. Sin Ujú. embargo, yo sí le puedo decir que, por ejemplo, se trabaja como lo habíamos venido trabajando. Nos Ah, dan un bueno. total de ventas y, por ejemplo, si nos dicen que el 60% es al contado, le sacamos el 60% y Ujú. al crédito va a ser el 40%. Entonces, para las de crédito, con los porcentajes que nos den, lo vamos a trabajar sobre ese 40%. Ah, ok. Ajá. Sobre el 100 ya no, porque sobre ese 100 pues ya desquitamos el 60 y ya solo vamos a Ujú. estar trabajando sobre lo de crédito. Ese ejercicio que creo que tienen ahí no es que Ujú. esté mal hecho, sino creo que se realizó así porque no les estaba dando el total de ventas. Entonces creo que les estaba pidiendo ahí calcularlo con una regla de 3. Ok. Entonces, según la respuesta que me indique la LIC, yo voy a responderle de esa forma, pero sí no tendría por qué confundirse en esa parte porque es como se trabajó el primerito que se vio en clase. Ah, ok. Sí, está bien, muy amable, gracias. Ok, estamos ahí. La plataforma de Cognero, esa creo que sí se terminaba hoy, si no estoy mal. No, Eh, licenciado, confirmo que usted puso que se termina el día de mañana. el día de mañana. Ah, bueno, en Cognero, Sí, porque ya. licenciado. Sí, bueno, está bien. Entonces, ahí estaríamos. Nos vemos el viernes, porque el viernes sí nos toca y no tienen examen. Y el jueves, pues no, ¿verdad? Porque está calendarizado su examen de 7 a 10, estar ahí listos para cuando se habilite en la página de Moodle, creo que se llama esa página de exámenes. Entonces, los dejo para que vayan a repasar y todo. Nos vemos el viernes. Lick Gracias, hasta las 2 de licenciado. la tarde, ¿verdad? ¿Qué cosa? La entrega del laboratorio hasta las 2 de la tarde. No, está hasta las 12 de la noche para mañana. Ah, ok, muchas Sí, gracias. ajá, sí, 23:59. Ahí estamos. Buenas noches, Entonces, Lick. Gracias, licenciado. Feliz noche. feliz Feliz noche, noche. feliz noche, Feliz noche, Lick. feliz Buenas noche, noches. feliz noche.